es una obsesión. Resulta de que todos son zapatistas, todos conocieron a Zapata. El estado de Morelos tiene una gloria muy alta, de que allí vino a la vida don Emiliano Zapata. Zapata es la reserva moral no solamente de la revolución, sino de la República Mexicana. Hablar de Zapata es hablar de la justicia. Fue campesino, igual que todos nosotros aquí, puros campesinos acá. Todos tienen un pariente que anduvo con Zapata o lo vio de lejos o estuvo con él o sirvieron a la revolución. Él no murió, ¿no? Que él sigue vivo. El espíritu Zapata nos llega al corazón y siempre está pendiente de nosotros. Del gran Atila del Sur. Desde 1876, gobernó el país un hombre que había logrado para México un gran crecimiento económico diversificando la producción. Ese hombre se llamaba Porfirio Díaz. Gobernó durante 30 años, periodo al que los historiadores llaman el Porfiriato. Debido al gran crecimiento económico, la clase alta, cercana al presidente, expandió sus haciendas comparando tierra a bajo costo que las comunidades indígenas perdieron por la ley de desamortización. Los campesinos, despojados de sus tierras, tuvieron que emigrar o incorporarse a las haciendas como asalariados por caza y comida. Hacia 1910, México era un país fundamentalmente rural. Los enclaves urbanos eran contados y siempre estaban cerca o de centros mineros o de centros comerciales y muy pocos de centros industriales. Fundamentalmente el México era el de los campesinos y de las haciendas. Nosotros somos los que producimos, somos los que mantenemos el estatus económico de un país de 30 años gobernado por Porfirio Díaz, que ha entrado a la modernidad. Entonces está el tren, está las exportaciones, las minas en manos de extranjeros. El régimen de Díaz se enorgullecía de que sus haciendas eran el ejemplo más claro de la naturaleza domesticada y fundamentalmente las haciendas azucareras de Morelos. El estado de Morelos era uno de los estados más ricos. Gran parte del estado estaba tapizado de plantaciones de caña de azúcar. Las haciendas pertenecieron a extranjeros que llegaron, se sentaron y bueno, con la venia del presidente de la República y otros personajes de la política, tenían toda la facilidad para establecerse, despojar de tierras, les daban títulos. Ustedes agarran una sandía, agarran sus semillas, la tiran así, ya ni siquiera sembrarla, la tiran así y crece la sandía. ¿Eso qué quiere decir? Que Morelos es fértil por todos lados que se le vea. Ananecuilco fue un pueblo de una gran riqueza, tan es así de que nos van a fundar 4 haciendas: Hospital, Coahuistla, Mapaztlán, Mayorazgo de Salgado, e inicia nuestros líderes ananecuilquenses en la lucha por la tierra, en recuperar lo que era suyo, hasta que surge y nace por ahí un niño que se llama Emiliano Zapata. Hijo de Gabriel Zapata y Cleofa Salazar, Emiliano tuvo una infancia feliz junto a su hermano Eufemio y sus hermanas. 1887, el niño Emiliano Zapata observa que el barrio de Olaque, la parte oriente de nuestro pueblo, es agredida por el hacendado de Coahuistla, Manuel Mendoza Cortina, derrumbando árboles, quemando las chozas de los nuestros porque van a sembrar la caña dulce, les guste o no les guste. Este niño le dice a don Gabriel que hagan algo, que se defiendan. Don Gabriel le contesta: no,
hacendado es tan poderoso que no podemos hacer nada. Zapata, joven, niño, dijo que cuando él creciera eso no lo iba a permitir y que la tierra iba a volver a los que los trabajaban con sus propias manos. A los 16 años, Emiliano Zapata perdió a sus padres heredando un patrimonio reducido que lo mantuvo alejado de prestar servicios como peón de las haciendas que rodeaban a Nenecuilco. En 1906, con 26 años, asistió a una junta en Cuautla en la que discutió la manera de defender las tierras del pueblo. Era un hombre de lo que entenderíamos nosotros ahora por clase media, no era un hombre que tuviese las necesidades propias de un campesino, pero sí tenía la cultura colectiva de este campesinado que lo responsabilizaba. Zapata va a simbolizar esta lucha por la tierra que se vivió desde la conquista. En una asamblea realizada el 12 de septiembre de 1909, Emiliano Zapata fue elegido calpulelque, líder comunal y presidente de la Junta de Defensa para seguir la lucha por la restitución de tierras. Con solo 30 años de edad, Emiliano Zapata emprendió una lucha inspirada en el deseo del pueblo de recuperar sus posesiones ancestrales. Emiliano Zapata, con fecha del mes de mayo de 1910, ya como presidente de la Junta de Defensa de Nenecuilco, o calpuleca, si así le quieren llamar, armó 80 hombres del lugar y se los llevó a los campos del Guajar, a donde don Emiliano Zapata expulsa a la gente de la hacienda del hospital. Ellos con las armas en la mano ocuparon esas tierras y quedaron en manos de los habitantes de Nenecuilco. Ese reparto es simbólico, está considerado en la historia del estado de Morelos como el primer reparto de tierras que hizo Zapata, porque eso lo hizo antes de la revolución. Sería hasta el día 10 de abril, que es la fecha importante. Va a haber los eventos que hay en el hemiciclo del General Zapata, donde vienen precisamente ahí diversas representaciones, diversos ayuntamientos, presentan algunos a caballo, algunos a pie, y dejan ahí su corona mortuoria, pues dejan ahí su testimonio de agradecimiento y de su presencia. No solamente es el acto oficial, el 10 de abril todo el día llegan los campesinos a la tumba a rendir homenaje, no solamente del estado de Morelos, llegan de toda la República Mexicana a poner sus ofrendas florales, en fin, cantan, hacen discursos, proclamas y todo el día. En 1908, el presidente Porfirio Díaz, entrevistado por James Krillman, un prestigioso periodista estadounidense, aseguró que el pueblo ya estaba listo para elegir sus propios gobernantes y que él se retiraría al finalizar su mandato. Al poco tiempo, el presidente Díaz se retractó y volvió a postularse para las elecciones de 1910 contra el candidato opositor Francisco I. Madero. Tras un turbio proceso de fraude, Porfirio Díaz fue reelecto presidente. En 1910, en la ciudad de San Luis, escribió Madero pa' Porfirio combatir, empezó por Ciudad Juárez a recorrer el país. Esto despertó en los grupos opositores el deseo de derrocar al dictador, lo cual quedó plasmado en el Plan de San Luis Potosí, redactado por el mismo Francisco I. Madero. Entonces, obviamente, en el círculo político es donde fermenta y estalla la revolución. Y al estallar la revolución con las propuestas de Madero, los otros grupos, con sus propios descontentos locales y regionales, asumen la bandera de la revolución como un horizonte de esperanza y entonces ingresan a la revolución. Zapata decide, con un pequeño grupo de antirreeleccionistas, sumarse a la rebelión maderista contra Porfirio Díaz. Zapata llevaba de aquí de Nenecuilco 25 hombres, que son con los que llega a Villa de Ayala, donde
oficial con muchos generales más, ¿verdad? Relatan que eran 70 hombres que se reunieron en el pueblo de Ayala, en donde dieron lectura al plan de San Luis con el que se levantó Madero. Deciden levantarse en armas y acabar de una vez por todas con el desequilibrio y con la lentitud y con todo aquello que la administración de justicia porfiriana les estaba causando a los pueblos. Y en cada comunidad que pasaban se iban incorporando hombres, hasta que llegaron a la parte sur del estado de Morelos. Lo curioso es de que el que estalla la revolución agraria no es Emiliano Zapata, es Pablo Torres Burgos. ¿Y quién es Pablo Torres Burgos? El maestro del pueblo. A través del profesor Pablo Torres Burgos, los maderistas de Morelos, entre ellos Zapata, tienen contacto con Madero. Madero en ese momento está en el norte, están peleando ya contra las tropas federales. Entonces tienen contacto con Madero y trae órdenes e instrucciones militares para poderse levantar en armas en el sur. Entre abril y mayo del 11 es asesinado Pablo Torres Burgos, dejando que la figura de Zapata vaya creciendo como el dirigente de este campesinado del sur que empezó teniendo 4 o 5. Asesinado Pablo Torres Burgos, el incipiente movimiento de Morelos corrió el riesgo de desbandarse. Pero el 29 de marzo de 1911, los jefes más importantes del Ejército Libertador del Sur otorgaron el mando a Emiliano Zapata, que aceptó el cargo con responsabilidad y se puso al mando del que años más tarde ingresaría triunfal a la capital. Emiliano Zapata, convertido en el líder de la Revolución de Morelos, emprendió la lucha contra el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, uniéndose al antirreeleccionista Francisco I. Madero. Una de sus primeras acciones fue la toma de Cuautla en el estado de Morelos, en el año de 1910. La revolución de Zapata dio golpes mortales a la dictadura. El ejército zapatista creció con una rapidez impresionante, ¿no? De marzo a mayo tenía Zapata 4,000 hombres ya en las armas, ¿no? Entonces se tomó Cuautla al mismo tiempo que los maderistas tomaron Ciudad Juárez. Entonces esto fue decisivo para que en el mes de mayo cayera el dictador Porfirio Díaz. Porfirio dice, ya tomaron Cuautla, entonces ya vámonos porque ya está la retaguardia ocupada, ya no es nada más allá arriba, es aquí cerquita. Cuautla, entrada de Tierra Caliente, no, es El Paso, no, vámonos. La lucha en el sur, liderada por Emiliano Zapata en conjunto con la Revolución del Norte, comandada por Francisco Madero, dio por resultado la firma del Tratado de Ciudad Juárez que puso fin a la Guerra Civil. Porfirio Díaz entregó el poder a Francisco León de la Barra, quien asumió como presidente provisional. Díaz se embarcó en Veracruz hacia el exilio, dejando el país en manos de Francisco I. Madero y los revolucionarios. Entonces es cuando Zapata y Madero empiezan a tener contacto. Sí. Y Zapata le dice a Madero, bueno, nosotros estamos buscando que se cumpla el artículo 3 del Plan de San Luis Potosí, que dice que hay que regresarles las tierras a los pueblos que han sido indebidamente despojados. Entonces Madero le dice, muy bien, ahora tenemos un presidente provisional, se van a llamar a elecciones, una vez que nosotros estemos en el poder vamos a arreglar esto. Madero era un hombre que su ideal era la democracia. ¿Por qué luchaba por la democracia? La desavenencia con Zapata es que Zapata dice, pero es que usted tiene que hacer esto. Pero espérate, mano, vamos a empezar con esto de la democracia, vamos a establecer la democracia y entonces empezamos a solucionar poco a poco los inmensos problemas que hay en el país. Pues resulta que Madero quiere conciliar a todas las fuerzas, quiere establecer un gobierno democrático, pero que todo vaya por el camino de la legalidad, pero esto no se podía
Ya se había abierto la lucha social y se querían soluciones rápidas. Yo le diría a Madero que la democracia en una revolución a veces no es muy conveniente. Familia, como buen veracruzano, hombre de gran corazón, a todo le da la mano y además baila danzón. Bueno, mi nombre es Isaías Manuel René Manrique Zapata. Soy nieto directo del general Emiliano Zapata Salazar. Mi madre es la señora Ana María Zapata Portillo, que es hija directa del general Emiliano Zapata. Él era un tipo muy varonil, era el atractivo, ¿no? Porque era una mezcla de indígena, pues era un mestizo. Y su porte, sobre todo que era un buen charro, sabía montar muy bien y vestía muy bien, eso le agradaba demasiado a las mujeres. Zapata fue un muchacho desde temprana edad, muy enamorado, carismático. Josefa Espejo Sánchez casa con ella a principios de la lucha armada. El padrino de bodas va a ser el presidente de la República, Francisco I. Madero, y doña Sara Pérez, pero también es de una buena posición social, ¿va? No había tantas mujeres, entonces pues muchas huían con sus esposos, pero algunas que eran muy guapas, muy bonitas, pues preferían las mismas madres, se las llevaban a los generales. Después Zapata va a tener otras, ¿cómo le llamaré? Amantes. Antes de morir, don Gregoria Zúñiga le dice que no le gusta, que es mujeriego y que la quiere nada más para él. Y Zapata le dice, no puedo evitar querer a las mujeres, son tan hermosas y te dejo libre si así lo deseas. Llega Madero a la presidencia de la República a principios de noviembre de 1911 y lo que le pide a Zapata es que se rinda incondicionalmente y que deje que él resuelva las cosas. Los zapatistas decían, Madero no cumplió. Entonces los zapatistas dijeron, bueno, no cumple, aunque es un gobierno revolucionario, pues no lo vamos a reconocer. Verás a los indios de nuevo entrar en combate. Entonces Zapata convocó a sus tropas y a otros aliados en una región remota del sur del estado de Puebla para dar a conocer un plan que habían elaborado. Zapata se siente traicionado porque los restos porfiristas lo hostilizan, mientras él por otra parte está negociando con Madero, y por esto es que lanza el plan de Ayala a las pocas semanas de que ha triunfado la primera etapa de la Revolución Mexicana y que Madero ha llegado al poder. El 25 de noviembre de 1911, en el pueblo de Ayoxustla, Emiliano Zapata y Otilio Montaño redactaron el documento que sería su nueva bandera en la lucha revolucionaria. Para el 28 de noviembre, todos los jefes revolucionarios del sur habían firmado el Plan de Ayala declarándose en rebelión formal contra el gobierno federal de Francisco I. Madero. La prensa en esos meses había estado atacando, el periódico católico es el que lanza el epíteto de la Tila del Sur, y es cuando Zapata dice, bueno, nosotros no somos bandoleros, nosotros somos una bandera. Redactan el plan de Ayala y lo firman sus principales generales y le ponen como lema reforma, libertad, justicia, y después dicen reforma, libertad, justicia y ley. Era un plan
muy bien elaborado, muy fundamentado. Y eso le vino a dar una mayor fuerza, una mayor representatividad al movimiento zapatista. Se llamaba a tomar con las armas las tierras. Se desconocía el gobierno de Madero, considerándolo como un gobierno dictatorial y que resultó tan opresivo como la dictadura de Porfirio Díaz. Se habla de la restitución de las tierras a los pueblos, por una parte, la otra, la dotación de tierras a los pueblos que no tenían previa compra, y el otro artículo, el de requisarles las tierras a los hacendados enemigos de la revolución para ser repartidas entre los viudas y las víctimas de la revolución. Y el documento es ciertamente muy duro con Madero, porque bueno, Madero tenía 2 semanas de haber llegado al poder, no podía resolver en ese momento todas las cosas. Es que el camino no es pactable, el camino es donde tiene que llegar México. Y Emiliano Zapata, eso es lo que dice, el plan de Ayala es la conjunción de toda la historia de México. No fue un pirata, nunca estuvo montado en un barco ejerciendo su profesión de corsario, sino que lo hacía desde el escritorio de su residencia. Miguel se convierte en la persona más rica y poderosa del país. La visita de Samuel Morse ocurre en el año 1858 para visitar a su hija, pasa las Navidades aquí en Puerto Rico. Él se encantó con Arroyo, pues decidió quedarse aquí. El primer telégrafo de América Latina se instaló aquí, en este pequeño pueblo del sur de Puerto Rico. Para finales de 1911, Emiliano Zapata había roto relaciones con Madero y lanzado el Plan de Ayala como bandera del agrarismo en México. Como nuevo presidente de la República, Madero estaba dispuesto a erradicar el zapatismo en Morelos y envió al Ejército Federal al mando de Victoriano Huerta, uno de sus más reconocidos generales, a capturar a Emiliano Zapata. Era un tipo, una sabandija. Victoriano Huerta era una sabandija. Escolta a Porfirio Díaz hasta Veracruz. Lo embarca en el Ipiranga. Era un general conocido por su acometividad y su brutalidad. No era un hombre de letras, sino era un hombre de acción ruda y dura, que ponía como parte de su táctica lo más moderno en este momento que se había obtenido en la guerra de los Bóer, por ejemplo. ¿Cómo es posible que al presidente Madero se le haya colado este tipo de personas? Madero ignoraba lo que se tejía detrás de su gobierno a puertas cerradas. Victoriano Huerta, secundado por Bernardo Reyes y Félix Díaz, preparó el levantamiento en armas conocido como la Decena Trágica. Para mantener el golpe de Estado bajo el manto de la legalidad, Victoriano Huerta hizo presentar la renuncia de Francisco Madero y de su vicepresidente. De 1913 ya mataron a Madero y nada que aparece. Fue llegando Félix Díaz con orden militar. Aquí renuncia usted, solo mando fusilar. Mediante una truculencia legal y política, Victoriano Huerta asumió la presidencia del país. Su primera acción, el asesinato de Francisco Madero y su vicepresidente. Entonces manda en marzo de 1913 al padre de Pascual Orozco, un dirigente revolucionario norteño, a negociar con los zapatistas, pero Zapata sabía que no podían confiarse en Victoriano Huerta, y entonces reciben al padre Pascual Orozco, lo juzgan y lo fusilan. Así. Y con eso da un mensaje clarísimo a Victoriano Huerta de que no se les olvidaba que él los había estado persiguiendo y que les había estado quemando pueblos y que les había estado matando gente. ¿Por qué Zapata se va en contra de Huerta? Porque Huerta invita a Zapata, oiga, ¿sabe qué? Venga, usted se levantó contra Madero, pero Zapata dice, no, yo no estoy con traidores.
Mi problema con Madero era otro. No era el asunto del poder, era el asunto de las tierras, de la solución de los problemas de los pueblos. No porque yo quisiera ser presidente. Mi mamá es Ana María Zapata Portillo, es hija del general Emiliano Zapata. Yo soy hija de Ana María Zapata Portillo. Mi nombre verdadero es Julieta Ana María Zapata. Nada más que aquí en la casa me dicen Fanny. Somos 5 hermanos. El mayor es Manuel. Manuel es el mayor. Luego sigue mi hermana Ofelia, que es la que vive en México. Y luego seguía María del Carmen. Y luego sigue. Y al último soy yo. Un hombre que amaba la tierra, él como le decía, la tierra, la madre tierra, porque es la que nos da de comer. No decía las tierritas, como muchos despectivamente, no. Él le decía la tierra con amor, con respeto. ¿Cómo está la situación ahora y cómo estaba antes? Estamos igual. Ahí te das cuenta de por qué le dicen la vigencia del zapatismo, porque si te das cuenta, los estatutos, las ideales que en ese entonces, hace 90 años de la revolución, hace 100 años, no sé, siguen vigentes, no han cambiado y el campesino sigue esperando. Con mi 30-30 me voy a alistar y engrosar las filas de la rebelión para conquistar libertad a los habitantes de nuestra nación. En pueblos en donde se mantenían todavía las tierras comunales como Xochimilco o como el Ajusco, son zapatistas por efecto de la guerra, porque el ejército federal recurría al sistema de leva, que es el reclutar a los jovencitos que ya pudiesen cargar un rifle, reclutarlos para poderlos incorporar a las filas federales y mandarlos a pelear contra los otros revolucionarios. Y entonces eso va creando un ambiente de animadversión contra el gobierno, de tal manera que lo que recordaban los veteranos zapatistas que habían sido perseguidos por la leva es que decían, bueno, de que me vaya yo a morir peleando contra Pancho Villa en el norte, a que me muera aquí cerca de mi casa como zapatista, prefiero morirme como zapatista. Y después, cuando saben que los zapatistas además están buscando el bienestar del campesino, es cuando se convencen. Si de quebra alguna vara, de a llorarme al Camposanto. Huerta envió a Morelos al general Luis Cartón y a Juvencio Robles, con el plan de aniquilar el ejército zapatista. Tomaban una población, la saqueaban y quemaban todo. O sea, no quedaba nada, ¿no? Hubo esta táctica catoniana de que la guerra dé lo que la guerra necesita, es decir, el llegar a los pueblos y quitarles el maíz y la comida, y con eso no solo debilitas la economía del enemigo, sino estás fortaleciendo la tuya. Era una brutalidad incalificable, ¿no? Decían, muerto el perro, se acabó la rabia. Era la frase que utilizaban. Entonces el ejército de Zapata era un ejército de pobres, era un ejército de esclavos, que sin embargo, como no era un ejército regular, era gente que temporalmente participaba en la revolución, en los combates, y otro tiempo iba a sembrar las pocas tierras que les dejaron los hacendados. People always say classically is campesinos, pure peasants. And in a way that's true, but in a way it's more complicated than that. Among the Zapatistas too, there were differences. So some people lived in urban kind of, small villages, but had a more urban kind of lifestyle and didn't plant fields, did other kinds of jobs. In 1914, they do pitched battles, direct fighting, but there's a lot of guerrilla warfare at the beginning, and it's all guerrilla warfare at the end because they don't have the numbers to offer
big battles anymore. And so they really, for most of the time, it's very much a hit and run guerrilla warfare. Mi padre era uno de sus hijos, Luis Eugenio, o sea, yo soy nieta también. Yo he vivido esta historia a través de mi padre, por supuesto, y de mi abuela. Zapata es la reserva moral no solamente de la revolución, sino de la República Mexicana. Zapata fue incorruptible, ni la misma derecha pudo nunca acusarlo de corrupción. Era muy respetuoso de las mujeres y les daba, no solamente a las mujeres suyas, pues a las mujeres con las que tenía sus hijos, que siempre eran respetadas sino también a las soldaderas, a las compañeras que combatían. En esa puerta del cuartel está enterrada una mujer, valiente como no hubo más, su patria supo defender. Soldaderas hubo en todos los grupos revolucionarios, porque son las que dan de comer, las que cuidan a los enfermos, las que sirven lo mismo de correos que de espías, pero ese no era el papel de las mujeres en los grupos zapatistas, porque en los grupos zapatistas las mujeres tienen mando. Esto no se da ni con los constitucionalistas de ninguna manera. Habían capitanas, habían coronelas, tenían generalas, tenían rango militar y tenían poder. Para poderme salvar. Había levantamientos en contra del nuevo presidente de facto que, para hacer frente a los problemas militares, pidió empréstitos en Estados Unidos, capital que fue a parar al ejército para aumentar su poderío. Zapata va en desventaja militar, es cierto. Aún así logra hacerles terribles descalabros a las fuerzas federales. De tal manera que en un movimiento envolvente en 1914, Zapata aísla a los federales de Cartón, del coronel Cartón, en Chilpancingo, lo toman prisionero y con eso queda el ejército federal derrotado en el sur. Pero no solo en el sur tenía problemas el ejército federal de Victoriano Huerta. Emiliano Zapata decidió unirse a la lucha revolucionaria del norte. Pero nada de lo que hiciera Victoriano Huerta podría contra lo inevitable. Desde el norte, las facciones revolucionarias seguían avanzando y ahora el general Emiliano Zapata tenía que ejercer presión desde el sur y la mejor forma de hacerlo era tomando Milpa Alta. Es importante porque por ese lugar empiezan ya los zapatistas a ocupar las goteras de la ciudad, en la zona de Tlalpan, en la zona de Xochimilco. Era importante desde el punto de vista estratégico, en primer lugar porque establecías un cerco que evitaba una invasión a la zona propiamente zapatista, pero por otro lado porque presionabas hacia la ciudad y entonces tu presencia política nuevamente importante. La estrategia de Emiliano Zapata es como una red. Lanza la red, envuelve a la Ciudad de México, la copa por los distintos lugares, las distintas poblaciones, hasta que reduce y aprisiona, digamos, y toma la Ciudad de México. Habiendo renunciado a la presidencia el 14 de julio de 1914, Victoriano Huerta se embarcó al exilio desde Veracruz. Venustiano Carranza, líder de los constitucionalistas del norte, entró a la capital de la República en julio de 1914 y ocupó el poder provisionalmente. Cuando llegan los constitucionalistas para tomar la Ciudad de México, lo que tienen que ver es el modo de ganarle los puestos a los zapatistas porque no podían negociar con ellos. Zapata era inflexible en cuanto a la negociación con el Plan de Ayala. Buscaba que cualquier otra facción subordinara a lo que el Plan de Ayala decía. Se derrocó a la dictadura de Huerta y hubo intentos de acercamiento, como 4, distintas entrevistas,
Y la posición de Carranza fue, en todos los casos, decir, lo único que acepto es la rendición incondicional de Zapata. Zapata es un hombre lo suficientemente inteligente como para saberse rodear de todos aquellos abogados, intelectuales y maestras que pueden ayudarlo a instrumentar ese cambio que quiere para el pueblo. Un cuartel fijo fue en Tlaltizapán, en donde estuvo varios años, donde tenía instalaciones, dormitorios, molino. Hoy es un museo. Este cuartel lo tomó en 1914 hasta 1918. Fue su cuartel. Lo tomó porque estaba el lugar abandonado. Pertenecía a la familia Alarcón. Don Manuel Alarcón fue gobernador del estado de Morelos por 3 veces, pero nada en beneficio al campesino. Aquí, cuando vivió en este cuartel, no tuvo cama. Él dormía en un petate. Él comió frijoles, chile, memelas, payanadas, igual que su pueblo. Nunca quiso estar más arriba que su pueblo. Y aquí se emanaban las principales órdenes para toda la República. Él de aquí tuvo comunicación con Francisco Villa, con los Flores Magón, con Madero y hasta con el propio Carranza. El 13 de agosto de 1916 hubo una masacre en este pueblo. Fue un decreto de Venustiano Carranza por encontrarse aquí el cuartel general de Emiliano Zapata y ser zapatistas todo el pueblo. Y anduvieron casa por casa matando a cuantos se encontraban, entre mujeres, niños. Esa fecha quedó aquí muy grabada en mi pueblo y solamente cuando vengan a este pueblo y a este lugar van a conocer esa historia, porque en ningún libro de Emiliano Zapata que he leído está escrito eso. Pocos días después de tomar la capital, en julio de 1914, Venustiano Carranza envió a Tlaltizapán a 3 emisarios para llegar a un acuerdo con Emiliano Zapata y restablecer la paz. Zapata, el caudillo del sur, no estaba solo. Tenía el respaldo de un grupo de intelectuales que daban forma política a sus reclamos revolucionarios. Politician is kind of a dirty word for the people who are around him. But of course, if you're a revolutionary, you're involved in politics. Zapata y Villa, ellos se dedican a adelante la revolución y deja que sean los políticos los que hagan política. El zapatismo es incluyente. Incluye y va a atraer a los jóvenes intelectuales de la ciudad y un ingrediente que es muy importante, maestras normalistas. Hay que pensar al zapatismo en términos de dinámica, de un proceso muy dinámico, ¿no? Muy cambiante. El general Zapata no escribía, pero tenía una claridad en su pensamiento hacia dónde quería ir, ¿no? que los intelectuales podían recoger y sistematizar, como en el caso del Plan de Ayala. Algunos de estos abogados, como Antonio Díaz Soto y Gama, llega a escribir, bueno, nosotros le dábamos forma al documento, pero las ideas eran de Zapata. They ended up depending on Antonio Díaz Soto y Gama, Gildardo Magaña, all these people to kind of present their movement to the rest of the nation. Pues en esta organización, pues ahorita nosotros estamos, ya se nos viene el tiempo de que estamos organizando lo del 10 de abril y queremos que no se pierda esto. La fundación también se encarga de resaltar a las 35 viudas sobrevivientes de los generales de la Revolución del Ejército Libertador. Yo soy hijo de un coronel de caballería del Ejército Libertador del Sur y mi idea es cooperar este evento, que es una cabalgata, para conmemorar el 90 aniversario de la muerte del general Emiliano Zapata. En
Emiliano Zapata intentó que los emisarios constitucionalistas se sometieran a los postulados del Plan de Ayala. Pero Venustiano Carranza no aceptó los términos y rompieron relaciones en septiembre de 1914. Asentado en la Ciudad de México, Carranza convocó en octubre de 1914 una convención de los jefes revolucionarios para establecer el nuevo gobierno del país. En 1914, que se lleva a cabo la Convención Soberana de Aguascalientes, era la esperanza de que las fuerzas villistas, zapatistas, carrancistas pudieran llegar a un acuerdo. Al principio eran solamente entre villistas y constitucionalistas, pero ahí mismo se decide que también los zapatistas eran una facción revolucionaria legítima y los llaman, y entonces va la delegación zapatista a Aguascalientes. Se escoge Aguascalientes porque es el centro geográfico del país. Para noviembre de 1914, la Convención de Aguascalientes no llega a un acuerdo entre las tres facciones revolucionarias y los constitucionalistas se retiran desconociendo el gobierno de la Soberana Convención. Carranza desconoce al gobierno convencionista, él establece el gobierno de la República en Veracruz y los convencionistas establecen el gobierno de la República llamado así, el gobierno de la Soberana Convención. Son dos gobiernos paralelos. Lo interesante del gobierno de la Convención es que ensayan una legislación absolutamente moderna. Muchas de estas leyes van a ser tomadas por la Constitución de 1917 a contrapelo del mismo Carranza. Estas ideas que se establecen ahí en las Aguascalientes van a pasar a la práctica en toda la zona que gobierna el zapatismo. Algunas de las leyes que toma el zapatismo para aplicar en Morelos son la abolición de la pena de muerte, la ley sobre el matrimonio y el divorcio, la ley de imprenta, entre otras. Emiliano Zapata decretó que los pueblos tenían derecho a elegir libremente a sus autoridades. Se decretó la libertad municipal y se echaron a andar los ingenios azucareros para el beneficio colectivo. Pero la acción legal más importante realizada por Emiliano Zapata en 1915 fue lanzar un decreto agrario para la nacionalización de los bienes del enemigo y la repartición de tierras. Este periodo del gobierno de la Convención es el periodo de la pequeña paz, de la pacecita que le decían los morelenses, y que va de finales de 1914 a principios de 1916. Para ellos es lo más importante porque no tienen soldados federales invadiéndolos. Sus tropas son las que mandan en la geografía que ellos controlan. Y entonces es cuando Zapata manda a las comisiones agrarias a recomponer los linderos de los pueblos y establecer cuáles son las propiedades de las haciendas, de las propiedades originarias de los pueblos. Zapata empieza a repartir tierras, empieza a hacer cooperativas, las haciendas tienen sus territorios, entonces dice, bueno, vamos a cortarlas, se expropia las haciendas, reparte las tierras. Estas comisiones agrarias están hechas por estudiantes de agricultura, de agrónomos. De hecho, hay una anécdota en donde que cuentan años después uno de los agrios, les llamaban a estos miembros de las comisiones agrarias, en donde les decía Zapata, y ustedes nada de líneas rectas, porque a los ingenieros les gustan las líneas rectas, y en este mapa no dice que sean líneas rectas, tiene que ir dando la vuelta por donde tiene que dar la vuelta. Yo nací un 22 de junio de 1915, y me quitan y me pongo. Tengo 95, pero bien vividos. Si mi abuela, ay, tu papá era guapísimo. Llegaban las mamás con las hijas a entregárselas a tu papá. ¿Y el qué hacía? Pues agarrar. El espíritu Zapata nos llega al corazón y siempre está pendiente de nosotros. Rotas las relaciones entre los constitucionalistas y el gobierno de la Convención, Venustiano Carranza se mudó en noviembre de 1914 a Veracruz para establecer ahí su gobierno.
dejando la Ciudad de México en manos del gobierno convencionista. Estamos hablando de ya una lucha de facciones. Entonces, por un lado, el grupo constitucionalista tiene al encargado del Poder Ejecutivo, que es el primer jefe de la revolución, que es Venustiano Carranza. Entonces, se establece en Veracruz, porque en Veracruz tenías la salida al mar, el comercio con los Estados Unidos, y tienes la aduana. Entonces, para Venustiano Carranza era muy fácil establecer un gobierno económicamente sólido en un pequeño espacio geográfico. En cambio, los grupos que apostaron por la convención, que eran los zapatistas, los villistas, todos ellos tenían el control de una gran extensión geográfica, pero económicamente muy debilitada y aislada. Y desde el militar no unida. Dispersos en todo el país, son incapaces de crear realmente las bases jurídicas de la República y de crear una alianza militar que pudiera vencer en la guerra a Carranza. De tal manera que ahí ellos se sentencian a muerte, a pesar de que desde el punto de vista jurídico sus leyes son las más avanzadas. En sus contactos con los revolucionarios del norte, Emiliano Zapata conoció al otro defensor y líder de los campesinos, Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. Entre los dos intentaron, mediante la reunión de sus ejércitos en la Ciudad de México, demostrar la fuerza unificada de la soberana convención. La entrada de las tropas zapatistas y villistas a la Ciudad de México en 1914 constituye el acontecimiento más importante de la lucha revolucionaria. Pero días antes de la entrada a la capital, Emiliano Zapata se entrevistó con Pancho Villa por primera vez desde el inicio de la revolución. La reunión de Xochimilco, a principios de diciembre de 1914, representó el primer gran encuentro en donde Francisco Villa y Zapata tienen una gran identificación de ideales, una gran coincidencia en la necesidad de continuar la revolución. El hotel es ese que ahora es Zapatería La Ribera. Villa y Zapata van caminando, llegan a esta parte a donde pasan hacia la parte de adentro y nada más subieron las personas que iban a estar de una parte de Villa y la otra parte de Zapata para hacer el famoso plan de Xochimilco. La relación entre Pancho Villa y Emiliano Zapata es una relación amistosa, respetuosa, pero en el fondo también hay divergencias. El planteamiento de Pancho Villa es ocupar el norte del país y decía Pancho Villa, le decía a Zapata, y una vez que controlemos el norte del país, allí se puede establecer la convención. Con eso, dice Pancho Villa, logramos el triunfo completo y definitivo. Where Zapata can be very, very clear. It's much more like a class movement, much more clearly a class movement with a very clear goal, which is land and liberty, summarizes it pretty well. Para Zapata lo principal es que la cumpliera con lo que había prometido hacer, que era resolver el problema agrario del país, devolverle las tierras a los campesinos y a los pueblos que fueron usurpados, despojados. Villa consideró que era conveniente hacer un gesto público que manifestara, en que se manifestara al mundo la unidad que había entre los del sur y los del norte, y pidió a Zapata que viniera con sus fuerzas para hacer un gran desfile en la Ciudad de México, que fue el 6 de diciembre de 1914. Días antes de la entrada de los ejércitos, Emiliano Zapata pidió a su hermano Eufemio que tomara la capital que Venustiano Carranza había abandonado el 4 de noviembre de 1914, tras romper relaciones con la Convención de Aguascalientes. Como lo había establecido la convención, Eulalio Gutiérrez, el nuevo presidente electo, se trasladó a la capital para tomar posesión del Palacio Nacional de manos de Eufemio Zapata el 6 de diciembre de 1914.
Ya estaba en la Ciudad de México Eufemio Zapata, ya estaban los zapatistas en Palacio Nacional, ya estaban todas estas anécdotas de Eufemio Zapata hablando de la silla presidencial. En un juego de palabras, Eufemio Zapata dice, esa es la silla. Yo creí que era una silla de montar. 10 días después llegaron los convencionistas de Aguascalientes y los zapatistas entregaron el Palacio Nacional a Eulalio Gutiérrez, que era el presidente nombrado. Cuando en el 4 y 5 de diciembre entran Zapata y Villa a Palacio Nacional y Villa se sienta en la silla famosa presidencial y le dice a Zapata, mi general, siéntese usted, Zapata le dice, no, momentito, esta es la silla encantada, se sienta un hombre bueno y se levanta malo. Zapata no quería el poder, Zapata hablaba de transformar, de cambiar, que hubiera democracia, que la tierra se entregara a los campesinos, que las haciendas fueran entregadas a los propietarios originales, ¿no?, de esas tierras. Ninguno de los dos tuvo aspiraciones a ser presidentes de la República. Lo dijeron muy claramente los dos. Hay un discurso del hermano de Zapata en el Palacio Nacional, cuando entrega el Palacio Nacional, y donde dice, nosotros no luchamos para pisar alfombras, no luchamos para habitar palacios o para tener automóviles. Nosotros luchamos por la tierra y por la libertad. Una vez que entregaron el Palacio de Gobierno a Eulalio Gutiérrez, Emiliano Zapata regresó a Morelos para continuar con la repartición de tierras y la organización del Estado. El movimiento revolucionario del norte y del sur no pudo establecer una alianza que produjera un cambio radical en el gobierno del país. El presidente convencionista, Eulalio Gutiérrez, renunció formalmente a su cargo el 16 de enero de 1915 y el país pasó por un duro proceso de presidentes interinos. Desde el inicio de la guerra, el espionaje y la fabricación de pertrechos militares también formaron parte del quehacer zapatista debido a la falta de recursos para conseguirlos de contrabando. Yo creo que es admirable la rapidez con la que los zapatistas desarrollaron sus propias tecnologías, llegaron incluso a fabricar su propio armamento, sus municiones, etcétera, por necesidad, ¿no? Adaptaron el fusil Mauser para que también lanzara granadas, acuñaron su propia moneda, elaboraron cañones hechizos le llamamos aquí en México. O sea, con tubos de fierro, con reforzados. Las haciendas, por ejemplo, se llamaron Fábrica Nacional número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, etc. Fábrica Nacional. A nivel tecnológico, los zapatistas dieron avances importantes, ¿no? Que no están difundidos y que generalmente se les niega a los zapatistas porque dicen, eran unos campesinos ignorantes, ¿no? Estamos ensayando para mañana, el 10 de abril, que es la muerte de Emiliano Zapata. Y es el desfile tradicional sobre el recorrido que daba Emiliano Zapata por Chinameca. Es por las calles principales. Decidido a reconquistar México para imponer su ideal revolucionario, Venustiano Carranza realizó una alianza con el gobierno de los Estados Unidos, estrategia que le ayudó a establecerse como único presidente de la República. Para marzo de 1916, Estados Unidos invade México para exterminar a Villa y Carranza invade Morelos para exterminar a Zapata. Una operación simultánea. Envió al general Pablo González con alrededor de 30,000 hombres, ya con la finalidad de acabar con lo que quedaba del ejército zapatista. A partir de ese momento ya la situación era defensiva, ya no era la situación de antes, el auge de la revolución, porque en el punto culminante, en la cima, no se logró la unidad de los dos procesos, el del norte y del sur. Tu servidor, Edgar Zapata, mi abuelo Mateo Pérez, fue
hijo menor del general Emiliano Zapata. Una anécdota que me comentó mi abuelo es que él no sabía que tenía hermanos, pero en las cuestiones ya políticas se encontraron. Se encontraron Ana María, Nicolás, Diego y Mateo. El proyecto del general Zapata que lo encabezó en su revolución aquí en Morelos no se acaba. Se murió el hombre, pero sus ideales y sus reclamos sociales estamos arrastrando todo eso. En junio de 1916, los carrancistas toman el cuartel general de Tlaltizapán y Emiliano Zapata regresar a la guerra de guerrillas. El ocaso del zapatismo empezó cuando Otilio Montaño murió. Maestro, uno de los creadores del Plan de Ayala. En este caso, Zapata le dolió mucho echárselo, pero según esto, Otilio Montaño traía documentos que iba a dar al enemigo. Parece ser que Palafox y algunos que tenían diferencias con el general Otilio Montaño contribuyeron a que se le diera muerte, que se le ejecutara. En 1916, Venustiano Carranza, presidente de la República, convocó a un Congreso Constituyente en Querétaro para reformar la Carta Magna. Promulgó la nueva Constitución el 5 de febrero de 1917, efectuando un golpe a la revolución que Emiliano Zapata llevaba adelante. La convocatoria de Carranza al Congreso Constituyente de Querétaro en 1917 fue un acontecimiento que empezó a debilitar al zapatismo, porque la Constitución de 1917 recoge muchas de las demandas del zapatismo. Precisamente el artículo 27 constitucional, es decir, no recoge todo lo que el Plan de Ayala planteaba, pero recoge buena parte. Entonces, para muchos intelectuales de aquel entonces decían, bueno, si ya en la Constitución a la que convocó Carranza están contenidas muchas de las demandas del zapatismo, ¿qué razón tiene de ser el zapatismo? Entonces, eso indudablemente que debilitó. Habiendo perdido popularidad y fuerza militar entre 1915 y 1917, Emiliano Zapata intentó razonar con Venustiano Carranza para que entregara el poder. Fue a través de una carta muy extensa que envió el general Zapata entre abril y marzo de 1919. Una carta muy dura donde le pide que reconsidere su función como presidente de la República. Y le hace una serie de señalamientos, ¿no? Usted incurrió en estos errores, en estas arbitrariedades, en estos crímenes. Y yo como ciudadano, ¿no? Pero en primer lugar no lo reconozco, ¿no? Pero le pido que para bien del pueblo de México renuncie. Hay quienes piensan que eso exacerbó el ánimo de Carranza, porque esa carta fue poco tiempo antes del 10 de abril de 1919. Zapata era un hombre desconfiado. Mi pregunta es, ¿por qué lo mataron tan fácil? Tu lucha, Señor, no era el combate de fugaz marea, ni el odio de la turba pasajera. Era la tuya pelea esencial por un territorio. Sin tierra no hay destino, ni sueño, ni bandera. Quiero decirles que Emiliano Zapata es un héroe ya no solamente de Morelos, ya no nos corresponde nada más a nosotros, sino es mundial. En los Estados Unidos lo veneran, en Cuba quisieran llevarse sus restos. Significa que ustedes tienen un héroe ya no solamente internacional, sino universal.
Aquí estamos, los herederos de la revolución. Aquí estamos, los protagonistas de la historia. Esa historia que nuestros abuelos derramaron sangre, que pelearon por una causa justa. Aquí estamos conmemorando a nuestro general, porque el general Zapata no es de una sola familia, la familia Zapata, sino es de todos los morelenses y especialmente de todos los mexicanos. Con Venustiano Carranza como nuevo presidente y la Constitución del 17 que incorporó los reclamos agrarios, Emiliano Zapata y su movimiento se vieron debilitados. Para principios de 1919, Emiliano Zapata había perdido su cuartel general de Tlaltizapán y para abril del mismo año buscaba la manera de recuperar fuerzas y emprender un contraataque contra Venustiano Carranza. En el año del 1919, el zapatismo ya estaba acabado, ya no quería, ya no tenían armamento, ya sus principales colaboradores lo habían traicionado. El problema para Zapata era un problema político, es decir, se había establecido ya el gobierno de Carranza, era difícil que Zapata tuviese una salida que no fuese una salida negociada. El mismo Zapata decía, bueno, aquí las cosas no van a acabar hasta que yo muera, porque yo no voy a negociar. Pero lo cual decía es que, bueno, habrá que negociar. Para 1919 estaba llegando a su fin el mandato presidencial de Venustiano Carranza y sus principales jefes militares, Álvaro Obregón y Pablo González, empezaron la estrategia de sucesión, dividiendo al movimiento constitucionalista. En este momento, 1919, Obregón apenas está coqueteando con ser el candidato a la presidencia, lo mismo que Pablo González. Y ya dentro del carrancismo se estaban viendo fisuras, contradicciones, enfrentamientos que iban a terminar por un enfrentamiento violento. Para poder ver si convertían a la revolución opositora en un partido político. Sabían que ya la guerra no iba a dar más y que quizá la salida iba a ser una salida política. Y esa tendencia fue la que llevó a que Zapata creyera que iba a tener como aliado al que fue su asesino. Es que la política de los zapatistas en el 18 y en el 19 era esa. Buscar aliados en todo el país dentro de las filas carrancistas. Los carrancistas percibieron esa circunstancia de que Zapata estaba buscando aliados y le tendieron la trampa. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata el gran insurrecto. Hubo intercambio de cartas de Guajardo diciéndole a Zapata. Pues tenía él algunas diferencias con Pablo González. El traidor González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento y al jefe Zapata deponen sus armas al llegar al campamento. Hicieron una cita para que el día 10 de abril de 1919 Zapata aceptara la invitación, pero con cierta desconfianza. Se menciona que una mujer le anticipó que iba a suceder algo malo y es por ello que Zapata, antes de entrar a la hacienda de Chinameca, subió hasta este lugar denominado La Piedra Encimada a meditar, a observar. Dejó a la mayor parte de su tropa en este lugar y se dirigió únicamente con su escolta hacia la entrada principal. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. Los mismos soldados
que dispararon lo hicieron con temor porque se le tenía respeto, y prueba de ello es que pocas balas hicieron blanco en el cuerpo de Zapata. Allá en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. La noticia de la muerte de Emiliano Zapata llegó inmediatamente al escritorio del presidente Venustiano Carranza, quien festejó junto a la prensa de la capital la muerte del Atila del Sur. El cadáver de Emiliano fue trasladado hacia la ciudad de Cuautla, donde fue expuesto para que los campesinos reconocieran el cuerpo del general. Cuando quisieron exhibir el cuerpo de Zapata, les fue contraproducente, porque entonces el cuerpo de Zapata desdobla de leyenda a mito. Y entonces deja de ser el hombre caudillo, fuerte y padre, luchador de los campesinos, a un hombre que en realidad no murió o que se sacrificó por una causa que ahora el gobierno tenía que hacer suya. Y empiezan a salir ahí mismo, sobre todo los del ala obregonista, a decir, cuidado, no le den todo el crédito a González porque no lo mató en combate, lo mató traicionando. En 1920, lo que quedó del Ejército Libertador, porque quedó todavía en pie, se unió con Álvaro Obregón. Inmediatamente después, Zapata es reconocido. Y de haber sido el Atila del Sur, lo transforman en el caudillo del sur. Y empiezan los monumentos y todo eso. Y yo digo, y la operación historiográfica de quitarle el filo al machete de Zapata. En 1923, el mismo Obregón hace una ceremonia luctuosa el 10 de abril en Cuautla y dice, Zapata es un héroe de la revolución, y se inicia la reforma agraria firme en el estado de Morelos. Ya había empezado en 1920, pero en 23 se convierte en una política de Estado. No sentimos la muerte de Emiliano porque Emiliano no ha muerto. El espíritu de Emiliano y el Ejército Libertador está en cada una de las cabalgatas y de los jinetes que hoy los votan. Para lograr los sueños de don Emiliano Zapata y de nuestros antepasados, de superar la pobreza, la marginación, todos los rezagos que mantienen las desigualdades sociales, requiere un gran esfuerzo de las autoridades campesinos, comprometiéndonos y cumpliendo cada uno con la parte que nos corresponda. ¡Viva Zapata! Simboliza todo lo que fue la epopeya de la revolución, esta máquina 279. Hay testimonios y acontecimientos muy importantes acerca de la participación de Emiliano Zapata aquí en esa ciudad, y bueno, aquí están sus restos, que alguna vez quisieron ser llevados allá al monumento a la revolución, pero la gente lo impidió, no permitió que salieran sus restos. A lot of the people who were Zapatistas don't want to believe that Zapata died, and so we began to hear all these stories that Zapata didn't die at Chinameca. He snuck off. An Arab friend took him and he went to Saudi Arabia or to Turkey or someplace like that. Es la negación del pueblo para tener una esperanza. Antes el rojo no era tan subido de color, sino que era un poco más oscuro, pero dicen que cuando asesinan al general Emiliano Zapata, el rojo se hizo más intenso, más brilloso, porque se representa la sangre derramada. Cuenta la leyenda que, cuando mataron al Atila del Sur, su caballo huyó y pasó a ser un símbolo de las luchas campesinas. Quienes afirman haber visto al caballo dicen que el espíritu de Emiliano Zapata no ha muerto y que vuelve siempre que se le necesita. Maybe the Constitution of 1917 wouldn't have spoken about land reform had it not been for Zapata. But after 1920, when he's killed, he becomes a kind of a martyr
to the cause, to the revolutionary cause. And when that happens, it makes sense, it becomes useful for the government to appropriate him. Se convirtió en el ícono de la lucha social. Entonces, bueno, tenemos que las nuevas generaciones, los jóvenes, ponían un cartel del Che Guevara y junto ponían a Zapata. Y por esto este grito que es tan significativo, Zapata vive, la lucha sigue. Es el símbolo de la lucha social. Yo diría que sería otro el México actual si no hubiese existido Emiliano Zapata. Pero yo creo que en el imaginario del pueblo de México Zapata está presente con mucha fuerza debido a esa esperanza de cambiar para bien las posibilidades de justicia en el país, ¿no?